Parachá Toledud significa generaciones. Aquí están las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Ricat, la hija de Betuil, el aramí, de Padán Aram, y la hermana de Labán, el aramí, para ser su esposa. Isaac oró a Yahweh por su esposa, porque ella era estéril. Yahweh escuchó su oración y Rica concibió. Los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo: si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió: hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como una piel. Y lo renombraron Esaú, completamente formado, esto es, teniendo pelo ya. Entonces a su hermano emergió, y en su mano agarrando el calcañar de Saúl, así que él fue nombrado Jacob, que significa él agarra el calcañar, él suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. Los niños crecieron y Esaú se hizo un cazador, habiloso, hombre de monte, mientras que Jacob era un hombre quieto y que quedaba en las tiendas. Isaac favorecía a Esaú porque él tenía gusto por el venado. Ricat favoreció a Jacob. Un día cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú vino del campo abierto y exhausto. Y dijo a Jacob: por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja, estoy exhausto. Jacob respondió: primero véndeme en este día tus derechos de primogenitura. Mira que estoy al morir, dijo Esaú. ¿Qué uso tendría para mí mis derechos de primogenitura? Jacob dijo: primero júramelo. Así que él le juró, así que vendiendo los derechos de primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio lejen y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Esaú que poco valoraba su primogenitura. La hambruna vino sobre la tierra, no la misma que la primera hambruna, que tuvo lugar cuando Abraham estaba vivo. Isaac fue a Gerar. Abimelech, rey de los Filistín, Yahweh se le apareció y dijo: no desciendas a Mesraim, sino habita donde yo te digo. Quédate en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque yo te daré estas tierras, a ti y a tu simiente. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham, tu padre. Yo haré tu simiente tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré toda esta tierra a tu simiente, y a tu simiente todas las naciones se bendecirán así. Todo esto porque Abraham, tu padre, escuchó lo que yo dije y hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Él obedeció mis regulaciones y mis enseñanzas. Así que Isaac se asentó en Gerar. Los hombres del lugar le preguntaron acerca de su esposa. Por miedo, él dijo: ella es mi hermana. Y él pensó: si les digo que ella es mi esposa, me pueden matar para tomar a Ricat. Después de todo esto, ella era una mujer bella. Él permaneció allí por largo tiempo. Y Abimelech, el rey de los Filistín, miró hacia adentro por la ventana cuando vio a Isaac acariciando a Rica, su esposa. Abimelech mandó a llamar a Rica y dijo: ¿ella es tu esposa? ¿Por qué me dijiste que es mi hermana? Isaac respondió: porque yo pensé, me pueden matar a causa de ella. Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto a nosotros? Uno del pueblo fácilmente pudo haber dormido con tu esposa, y tú hubieras traído pecado de ignorancia sobre nosotros. Entonces Abimelech advirtió a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre y a su esposa, de cierto será puesto a muerte.
Isaac plantó cultivos en la tierra y cosechó ese año 100 veces más cebada de lo que había sembrado. Yahweh lo había bendecido. El hombre se enriqueció y prosperó más allá, más y más, hasta ciertamente que había vuelto muy rico. Él tenía rebaños, ovejas, reses, bueyes y mucha tierra cosechada, y los filisteos lo envidiaban. Ahora los filisteos habían tapado y llenado de tierra todos los pozos que los sirvientes de su padre habían cavado durante la vida de Abraham su padre. Abimelech dijo a Isaac: te tienes que ir de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso de lo que somos nosotros. Así que Isaac se fue y acampó en el Vadi Gerar y volvió allí. Isaac volvió a cavar los pozos que habían sido cavados durante la vida de Abraham su padre, los mismos que los filisteos habían tapado después que Abraham había muerto, y los llamó por los nombres que su padre había usado para ellos. Los sirvientes de Isaac cavaron en el valle de Gerar y descubrieron una fuente de agua viviente. Pero los ovejeros de Gerar riñeron con los ovejeros de Isaac, clamando: el agua es nuestra. Así que él llamó el pozo Eset, que significa riña, porque riñeron con él. Él se fue entonces y cavaron otro pozo y también riñeron sobre él. Así que lo llamó Sinat, enemistad, hostilidad, significa. Él se fue de allí y cavó otro pozo, y sobre ese no riñeron. Así que lo llamó Rehoboth, espacios abiertos, significa. Y dijo: porque ahora Yahweh nos ha dado espacio y nos ha aumentado en esta tierra. De allí Isaac subió a Beer-sheba. Yahweh se le apareció esa misma noche y le dijo: yo soy el ser supremo de Abraham, tu padre. No tengas temor, porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré y te multiplicaré tus simientes por la Jabal, a mi siervo Abraham. Ahí él edificó un Mizbech, invocó el nombre de Yahweh y plantó su tienda allí. Y allí los sirvientes de Isaac cavaron un pozo. Entonces Abimelech fue a él desde Gerar con su amigo Ojosat y Pihol, el comandante de sus ejércitos. Y Isaac les dijo a ellos: ¿por qué vienen a mí, a pesar de que se enemistaron conmigo y me echaron de ustedes? Ellos respondieron: vimos claramente que Yahweh ha estado contigo, así que dijimos: haya entre nosotros un juramento, háganos un pacto entre nosotros y tú, que no nos hará ningún daño, así como nosotros no te hemos aborrecido, sino que hemos hecho nada más lo bueno, y te hemos mandado afuera en Shalom. Ahora estás bendecido por Yahweh. Isaac preparó un banquete para ellos, y comieron y bebieron. La mañana siguiente, ellos se levantaron temprano y juraron el uno al otro. Entonces Isaac le envió de camino y los dejaron en Shalom. Ese mismo día los sirvientes de Isaac vinieron y le dijeron acerca del pozo que había cavado: no hemos encontrado agua. Así que lo llamó Sheba, juramento 7 significa. Y por esta razón el nombre de las ciudades es Beersheba, pozo de 7, pozo de juramento, hasta este día. Cuando Esaú tenía 40 años de edad, tomó como esposas a Yehudí, la hija de Berei el Ití, y a Basmat, la hija de Ilón el Ití. Pero ellas estaban provocando a Isaac y a Ricat. En el curso del tiempo, después que Isaac se había puesto viejo y sus ojos se nublaron, no pudo ver, él llamó a Saúl, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: he aquí. Él dijo: mira, ahora estoy ya viejo, no sé cuándo moriré. Por lo tanto, por favor, coge tu atavío de caza, tu aljaba, tus flechas y tu arco, sal al campo y trae venado. Hazme carnes para mí, como a mí me gusta, y tráele para mí para comer. Entonces te bendeciré como primogénito antes de morir. Ricat estaba escuchando cuando Isaac habló con su hijo Esaú. Así que cuando Esaú salió del campo para cazar venado para su padre y traerlo de regreso, ella dijo a su hijo Jacob: escucha, yo oí a tu padre decir a tu hermano Esaú: tráeme venado y hazlo como a mí me gusta, para poder comerlo.
Entonces yo te daré mi bendición en la presencia de Yahweh antes de morir. Ahora, préstame atención, hijo mío, y haz lo que yo te bendigo, lo que yo te digo. Ve al rebaño y trae 2 cabritos de primera. Yo los haré buen gusto para tu padre, de la forma que él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre para comer. Así él dará su bendición a ti antes de morir. Jacob respondió a Ricat su madre: mira, Esaú es velludo y yo de pie suave. Supón que mi padre me toca. Él sabrá que estoy tratando de engañarlo. Y traeré maldición sobre mí mismo, no una verajá, una bendición. Pero su madre dijo: deja que tu maldición esté sobre mí, y ve a traerme los cabritos. Así que él fue, los cogió y los trajo a su madre. Y su madre los preparó de buen gusto, de buena forma, y de que su padre tenía a Jabat, amor. Después, Ricat tomó las mejores ropas de Saúl, su hijo mayor, las cuales tenía con ella en la casa, y las puso a Jacob, su hijo menor, y las puso las pieles de los cabritos en sus manos, y la parte del cuello y que no tenía vello. Entonces dio a su hijo Jacob la comida gustosa y lejen, tortas, que ella había preparado, y los trajo a su padre, y dijo: mi padre. Él respondió: aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Le he hecho lo que me pediste que hiciera. Levántate y siéntate, come el venado, y dame tu bendición. Isaac dijo a su hijo: ¿cómo lo encontraste tan rápido, hijo mío? Él respondió: Yahweh, tu ser supremo, hizo que sucediera de esta forma. Isaac dijo a Jacob: ven acá acerca de mí, para poder tocarte, hijo mío, y sabes si eres de hecho mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a Isaac y su padre, quien lo tocó, y dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Sin embargo, él no lo detectó, porque sus manos estaban velludas como la de su hermano Esaú. Así que le dio la bendición. Y él preguntó: ¿eres realmente mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Él dijo: tráelo aquí para comer el venado de mi hijo, así que yo te podré dar mi bendición, mi verajá. Entonces su padre Isaac le dijo: acércate ahora y bésame, mi hijo. Él se acercó y lo besó. Isaac olió sus ropas y bendijo a Jacob con estas palabras: mira, mi hijo huele como un campo de Yahweh ha bendecido. Así que el Supremo te dé rocío de los chamayín, la riqueza de la tierra, el grano y el vino y la abundancia. Naciones te sirvan, príncipes se inclinen ante ti, y seas amo de tu hermano. Y los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga, y bendito sea cualquiera que te bendiga. Pero tan pronto Isaac había terminado de dar su bendición, su verajá a Jacob, cuando Jacob apenas había dejado de la presencia de su padre, Esaú, su hermano, vino de su casa. Él también había preparado una carne gustosa y lo trajo a su padre. Y ahora dijo a su padre: mi padre se levante y coma del venado de su hijo, para que me puedas dar tu bendición, tu verajá. Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él respondió: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Isaac empezó a temblar incontrolablemente y dijo: entonces, ¿quién preparó el venado y me lo trajo? Yo lo comí todo justo antes que tú vinieras, y di mi bendición, mi verajá, a él. Esa es la emet, y la verajá permanecerá, la bendición permanecerá. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, rompió en un alto amargo sollozo: Padre, bendíceme a mí también. Él rogó. Él respondió: tu hermano, tu vino engañosamente y se llevó la bendición. Esaú dijo: su nombre, Jacob, el suplantador, significa, realmente le va bien, porque él me suplantó 2 veces. Él se llevó mi primogenitura y aquí se ha llevado mi bendición. Entonces preguntó: ¿no has guardado una bendición para mí? Isaac respondió a Esaú: mira, yo le he hecho tu amo, y tú le has dado
y yo le he dado a todos tus parientes como sirvientes. Le he dado grano y vino para sustentarlo. ¿Qué más hay que yo pueda hacer por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre: ¿Tienes tú solo una bendición, mi padre? Padre, bendíceme también. Y Isaac, estando preocupado, Esaú alzó su voz llorando. Y Isaac, su padre, le dijo: Toma, tu casa será la riqueza de la tierra y el rocío de los chamallín de arriba. Vivirás por espada y servirás a tu hermano, pero no te liberes, sacudirás tu yugo de tu cuello. Pero cuando te liberes, sacudirás el yugo de tu cuello. Esaú odió a su hermano a causa de la bendición que su padre le había dado. Esaú se dijo a sí mismo: el tiempo para enlutarse por mi padre pronto vendrá, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Pero las palabras de Saúl, el hijo mayor de Esa, fueron reportadas a Ricat. Ella mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, tu hermano Esaú está amenazando matarte. Por lo tanto, hijo mío, escúchame, levántate y escapa a Labán, mi hermano, en Harán. Quédate con él por un tiempo, hasta que el enojo de tu hermano se atenúe. La ira de tu hermano se volverá de ti, y él se olvidará lo que tú le hiciste. Cuando yo enviaré y traeré de allí, porque he de perder ambos de ustedes el mismo día. Ricat dijo a Isaac: estoy harta hasta la muerte de las mujeres hití. Si Jacob se casa con una de las mujeres hití, como esas que viven aquí, mi vida no valdría para nada vivirla. Así que Isaac llamó a Jacob, y después de bendecirlo, lo ordenó: no escogerás esposas de entre las mujeres hití. Ve a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y escoge a una mujer allí de las hijas de Labán, el de tu madre, el hermano de tu madre. Que Shaddai te bendiga, te haga fructífero, multiplique tu simiente, hasta que se haga una total asamblea de los Goim, naciones significa, y que él te dé verajá, la cual dio a Abraham, a ti y a tu simiente contigo, para que así poseas la tierra, por la cual viajarás, la tierra que el Ser Supremo dio a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob, y él fue a Padán Aram, y a Labán, hijo de Betuel, el aramí, el hermano de Rica, la madre de Jacob y de Saúl. Ahora Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había despedido hacia Padán Aram para escoger una esposa de allí. Y mientras lo bendijo, le ordenó: no escogerás una mujer kenaní como tu esposa. Y que Jacob había escuchado a su padre y su madre, que se había ido a Padán Aram. Esaú también vio que las mujeres kenaní eran malditas delante de su padre. Así que Esaú fue a Ismael y tomó, aparte de las mujeres que ella tenía, a Mahalat Batshemat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, la hermana de Nebaiot, para ser su esposa. Hastara, Malaquillá, del 1:1 hasta el 2:7. Profecía la palabra de Yahweh a Israel por medio de Malaquillá. Yo he amado y he dicho: Yahweh, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? ¿Acaso Saúl no era hermano de Jacob? Dice Yahweh: sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Saúl. Convertí tus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto. Si Edom dice: hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar ruinas, así ha dicho Yahweh, Sibaot de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo los destruiré. Les llamarán territorio de impiedad, y el pueblo contra el cual Yahweh se ha airado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis: sea poderoso Yahweh más allá de las fronteras de Israel. El hijo honra al padre, y el siervo a su amo. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy amo, ¿dónde está mi reverencia? Oh Yahweh, oh Kohanim,
que menospreciáis mi nombre. Os ha dicho Yahweh de Yahweh Sibaot, Yahweh de los ejércitos. Vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Y en qué ofrecéis lejen inmundo sobre mi misbeh? Pero diréis, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno? Pensando que la mesa de Yahweh es despreciable. Porque cuando ofrecéis un animal ciego para ser inmolado, ¿no es eso malo? Lo mismo cuando ofrecéis un animal cojo o enfermo, preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se demostrará favorable? Ha dicho Yahweh, Sibaot, de los ejércitos. Ahora pues, implorad el favor de su ser supremo para que tenga compasión de vosotros. Te ha dicho Yahweh, Sibaot. Esto ha procedido de vuestra mano, le habréis de ser aceptos. ¿Quién de vosotros cerrará las puertas para que no enciendan en vano mi misbeh, mi altar? Yo no tengo agrado en vosotros, ni aceptaré la ofrenda, ha dicho Yahweh, Sibaot. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre en medio de las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, porque grande es mi nombre. Entre las naciones ha dicho Yahweh, Sibaot, pero vosotros lo profanáis, pasando que la mesa del amo es indigna y que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué fatigoso, y me habéis provocado, ha dicho Yahweh Sibaot, al traer lo hurtado, lo cojo y lo enfermo, y al presentarlo como ofrenda. Lo aceptaré de vuestra mano, ha dicho Yahweh. Maldito sea el tramposo que teniendo macho robusto en su rebaño, y habiéndolo prometido, inmola Yahweh lo dañado, porque yo soy el gran Melech, el rey, y mi nombre es temible entre las naciones, ha dicho Yahweh Sibaot, Yahweh de los ejércitos. Ahora pues, oh Kohanim, para vosotros es esta advertencia: si no escucháis y no tomáis el pecho en honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones. Ha dicho Yahweh Sibaot, y las he maldecido ya, porque hoy, he aquí, yo reprenderé a vuestra decencia y arrojaré estiércol sobre vuestras caras, el estiércol de las víctimas de vuestras festividades, y con él seréis arrojados vosotros mismos. Así sabéis que yo os envié esta advertencia para que prevaleciese mi brit, mi pacto, con Lewi, y ha dicho Yahweh Sibaot. Mi brit, mi pacto con él fue de vida y de shalom. Estas cosas le di, y él me temía, y guardaba reverencia ante mi nombre. La Torá de Emet, de verdad, estuvo en su boca, y sus labios no se halló iniquidad. En shalom y en justicia anduvo conmigo, y a muchos se apartó del pecado. Porque los labios de Cohen han de guardar el conocimiento, y de su boca han de rebuscar la instrucción, pues él es un mensajero de Yahweh Sibaot. Fin de la parashá. Berajá, chao, shalom.